Originalmente en español, 2019. Dicen, junto con el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Irak, otra justificación para la invasión fue el supuesto vínculo entre el gobierno de Saddam Hussein y las organizaciones terroristas, en particular Al-Qaeda. En ese sentido, la administración Bush lanzó la guerra de Irak como parte de la guerra contra el terrorismo más amplio. Se abrió una investigación acerca de si verdaderamente había o no armas de destrucción masiva poco después. Esto se refleja correctamente en la película La ciudad de las tormentas, con Matt Damon, basada en hechos reales, en donde los mismos del US Army no encuentran ninguna arma de destrucción masiva y comienzan a preguntarse la verdadera razón de la guerra, y se plantean su ilegalidad. ¿Hay guerras legales? Ni para las armas de destrucción masiva, ni para el apoyo del gobierno de Saddam Hussein para los terroristas no hay evidencia alguna. Y el derrocamiento del gobierno iraquí solo propició más terrorismo en todas sus formas y escalas. Solo eran excusas para invadir el país. En sí, la entrada previa a Afganistán también se relaciona con Irak y van de la mano, inseparables. De parte de Afganistán, la CIA estaba detrás como jugador principal, al desear tener todo el control sobre el opio crudo afgano, base para la fabricación de la heroína como droga. En sí, esto le daba a la CIA y a sus dirigentes unas ganancias enormes de dinero. Y usaban transportes militares para introducir droga a los Estados Unidos sin que su tripulación lo supiera, pues solo se catalogaban las cajas como material sensible o clasificado, y los militares los resguardaban sin preguntar nada. Esto salió a la luz cuando un capitán de un submarino de ataque estadounidense se negó a transportar droga a bordo, empezando un problema revuelta con los agentes de la CIA, y acabó en un tiroteo en Pearl Harbor, Hawái, cerca finales del 2003. Se dice que para Irak las verdaderas razones para invadir es por dominar sus reservas de petróleo, así como su posición estratégica en el Golfo Persa. ¿Estratégica para qué? Para proceder a dominar toda la zona, tanto hacia el occidente como Siria o al este como Irán, como se verá hoy en día. Dominar los yacimientos de petróleo, que no son tantos como alejan, y sobre todo los gasoductos. Contrariamente de lo que se piensa comúnmente, no hay solo una razón para que las cosas sucedan o como causa de lo que suceda, sino múltiples razones. No es que las enumeradas arriba sean erróneas, simplemente es que se usan para lograr un extra después de lograr el objetivo principal, y también para usarlos de distractores para esconder dicho objetivo principal. Lo que verdaderamente les interesaba
era apoderarse de tecnología sumeria escondida en Irak. Tecnología no humana. Tomar control sobre los registros, ya sea en papel modernos, investigaciones y documentos iraquíes acerca de su propia cultura, y también escritos, ya sea también en papel, papiro o en tabletas cuneiformes. Todo con el fin de controlar la información que se pudiera filtrar al público en general. Información que contradice lo socialmente aceptado y lo que los clérigos de la ciencia terrestre imponen como doctrina verdadera por ley y por decreto de ellos, sin bases en la realidad. Esto no es el único hecho de invasión para borrar la historia de un país o de borrar documentos e historia en general por seguir perpetuando sus agendas, pues es algo que se remonta a tiempos atrás, siendo ejemplo perfecto de esto la invasión y la destrucción de los druidas y de todos sus escritos y cultura misma de parte de las tropas romanas enviadas por el César Nerón y su general más importante, Vespacio. También la destrucción de la Biblioteca de Alejandría en fechas similares. Pero esto solo es para enumerar unos de los eventos similares más importantes. En ejemplos más recientes del siglo XX, la entrada de Carter a la tumba de Tutankamón en 1922 es también un ejemplo de agentes del Cabal Illuminati entrando a confiscar y a controlar un lugar o tumba con potencial de contener artefactos y documentos que les sean incómodos a los del Cabal en poder. Howard Carter lo financiaba y estaba bajo las órdenes de los Rockefeller y también de los Rothschild. La razón principal de la invasión a Irak del 2003 fue el apoderarse de escritos e investigaciones arqueológicas con transcritos y traducciones fiables a las tablillas cuneiformes y a los grabados en artefactos y sitios arqueológicos de todo Irak. El apoderarse de innumerables reliquias arqueológicas. Destruir lo que no les convenía que saliera a la luz pública. El Museo de Bagdad era el objetivo principal de la invasión, en donde la mayoría de estos documentos y reliquias estaban siendo guardadas tanto en exhibición como en las bodegas. Bodegas que contenían varios portales, algunos operacionales y otros en mal estado de origen elohí principalmente. Se habla de 3 portales, 2 en operación y operables y uno que no funcionaba. Pero este número no ha sido posible corroborarlo. Estos portales tenemos testigos que afirman haber visto un convoy sacando los portales de forma de aros grandes de unos 4 o 5 metros de diámetro en camiones plataforma militares que fueron sacados del museo y llevados al aeropuerto en donde fueron cargados en aviones militares del tipo C-17. Uno de nuestros testigos afirma haber visto y escoltado el convoy desde el aire en un helicóptero del tipo OH-58D Kiowa, equipado con electrónica para detectar cosas escondidas y que estaba siendo usado para limpiar la zona de potenciales IED en la proximidad del convoy o de donde pasaría, por lo que pudo ver que los aros no eran de piedra sino de metal con mecanismos complejos,
con otro testigo abajo que pudo ver cómo sacaban los portales mientras ellos cubrían la zona. ¿Qué es IED? Improvised Explosive Device. Wow, entonces, Zach ¿es el testigo de lo del Museo de Bagdad? Sí, como lo es Dor Khaled. Dor Khaled estuvo ahí en el museo dentro. ¿Estuvieron juntos? Sí, estuvieron juntos. ¿Cómo son los Elohim físicamente? Se ven como tajeteanos o como engan, así grandes y barbudos. ¿Y esos portales están en funcionamiento ahora? Los aros son casi idénticos a los de la película Stargate. No lo sabemos. Y una cosa, hablas de un propósito real de por qué estuvieron ahí los americanos. ¿Lo lograron? ¿Quitar todo esto de que hablas? Sí, lo lograron. Y poner después un gobierno títere. ¿Y dónde se encuentran estos artefactos y documentos ahora? No se puede saber, pero probablemente en lugares como el Área 51, Base Wright-Patterson o en el Pentágono. Pero para ilustrarles, durante los años de la invasión, 2003-2009, en las carreteras aledañas a las bases en USA, como en Nas el Toro, en California, se encontraba padecería de artefactos arqueológicos sumerios que los soldados aventaban por las ventanillas de sus autos al regresar a casa. Con esto perpetuando un crimen contra la humanidad. No es daño colateral, como dicen, es el propósito mismo, o uno de los propósitos. Sí, son crímenes contra toda la humanidad. Aunque estos portales no son de humanos, no son arte humana ni patrimonio humano, ¿no? ¿Por quién fueron puestos ahí estos portales? Pero, ¿qué es netamente humano? Todas las culturas están hechas de influencia de otras. Es parte de la historia humana. Razón de cómo son hoy y el por qué. Pero en este caso, ¿podemos realmente hablar de crimen contra la humanidad? Si los portales no son humanos, solo filosofeando. Es su historia. No son humanos, no. Son Elohim o Elohim, lo mismo. Entonces, ¿los americanos pueden ir a visitar a los Elohim ahora? Solo desean hacer retroingeniería y en su caso tener los portales mismos confiscados para que nunca les llegue al público. ¿Y cómo se han enterado de estos portales ahí? Por sus propias excavaciones, como en Alt-Ur, base estelar. También se supone que encontraron un portal ahí. ¿Y cómo saben que son portales y no algunos arcos decorativos? Porque ya los conocen y tienen expertos. No dudo o no falta el arqueólogo tonto que sí piense que son decorativos. Según todo esto, está claro que irán a invadir a todos esos países que dispongan de esa tecnología. Claro, porque Irán seguramente tiene cosas escondidas. Pero a diferencia de Irak, Irán tiene bombas nucleares y misiles balísticos. ¿Y Siria? De Siria no estoy segura de qué tiene al respecto de esto, pero por lo menos es por control del área. ¿Y no intentan los Elohim recuperar esos portales? No que yo sepa.